No Ok. bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Un grupo endocardio, ¿verdad? Sí, Biología del Eh, endocardio. exacto. Ok, vamos a yo, ver. yo- Germán, Antonio, Presente, ¿dónde está Germán? Ah, ya te vi. presente, presente. Claudia Romero, ya la vi. Carla González Lara, ya la vi. Salgado, Salgado, ya la vi. Cárdenas, ya la vi. Presente. Christopher, ya te vi. Iri, ya la vi. Bruca, Kevin, ¿estás? Presente. ¿Dónde estás bien? Ah, ya te vi. Eugenia, ya la vi. Morejón, ya te vi. Y Monterrosa, Presente. ya lo vi. Bueno, muy bien, chicos. Cuando quieran. Bueno, comienza Brian. Vaya, vaya, aquí va el caso. Y la diapositiva, empezamos con eso. Ah, no sé si me podría dar permiso, ¿no? ¿Ya está? ¿A quién se lo dio? Ah, ya. ¿Ya, ya están compartiendo pantalla o...? Ah, permíteme un momento. Dale, dale. ¿Ya se ve? Ya, ahí estamos, ahí estamos. Mm. Bueno, damas y caballeros, muy buenas tardes, buenas noches, empezamos mal. Somos el grupo 7 y les vamos a hablar de lo que es la histología del endocardio. Siguiente diapositiva. Va. Primero empecemos con lo que acaba siendo eh, la posición y la función principal del endocardio. Empecemos con que el endocardio es un revestimiento. El endocardio es un revestimiento interno de las cámaras y de las válvulas cardíacas, y que a partir del endocardio se forman las válvulas cardíacas. O tan sencillo. Ahora, a partir del estas válvulas contienen fibras cartilaginosas de maneras abundantes y también contienen fibras elásticas. Y estas están tapizadas por lo que viene siendo endotelio. Ahora, las válvulas auriculoventriculares, estas son ¿qué? La tricúspide y bicúspide mitral. Sí, así eran. Esas. Es así, la bicúspide mitral son los dispositivos de cierre de lo que son los orificios de las aurículas y los ventrículos. Y ahora, en la superficie interior de estos, podemos encontrar las cositas que son las cuerdas tendinosas de lo que son los músculos papilares. Luego podemos hablar de lo que son las válvulas semilunares. Estas son encontradas en lo que es el origen de la aorta y del tronco pulmonar. Y ambas están compuestas por tres valvas que están colgando de las paredes internas de los grandes vasos. Imaginemos que han visto cada uno que sale, yo no salgo de la casa, cuando estás tranquilo por San Miguel y tú ves que en una cuerda de un tendido eléctrico hay un montón de palomas. Ahora, imaginemos un nido de estas ratas con alas. Pues básicamente así es como están colgando. Estas son más finas que que las válvulas auriculoventriculares, y del lado del ventrículo contienen muchas fibras elásticas. Y una cosita de estas es que no, cuerdas tendinosas no hay, no existen ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Hablemos de lo que son los componentes celulares y estructurales del endocardio. Ahora,
empecemos por dentro. Vamos a imaginar, voy a estar quitando mis lentes de paso. Esta es donde voy a guardar los lentes. Esta es la parte interna del endocardio. Está compuesto por lo que es endotelio, que sería básicamente la tela interna de esto, y una capa delgada que se encuentra justo contigua, que está que es de tejido conjuntivo laxo, que posee fibras colágenas y elásticas. Ahora, salgamos un poquito más afuera y vamos a encontrar una capa que está más gruesa de tejido conjuntivo. Y esta tiene fibras abundantes donde hay células musculares lisas. Salgamos un poco más, no puedo salirme más de esto, así que lo voy a quitar. Podemos encontrar capas con los vasos y los nervios, que se introducen de manera parcial dentro del miocardio. Y también podemos encontrar haces de lo que son las fibras del sistema de conducción de los impulsos. Ahora, el sistema de conducción, recordemos que está compuesto por el nodo sinusal, los haces internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, no sé. Esa ha sido mi parte. A continuación, la persona bonita que le toque después de mí. Grecia. Bueno, me toca mi parte. Bueno, tengan todas muy buenas noches, doctor, compañeros. Pues les voy a hablar un poco acerca de las diferencias histológicas entre el endocardio y las otras capas del corazón, que serían el miocardio y el pericardio. Bueno, para empezar hablando de esto, tenemos que vamos a tocar las tres capas, a empezar a hablar por cada una de ellas y vamos a ir desglosando la información para entenderlo de una forma mejor y al final sacar la conclusión de cómo es que se puede lograr notar esta diferencia. Bueno, empecemos con el endocardio. El endocardio es la capa más interna del corazón que recubre las cámaras cardíacas, incluyendo las valvas cardíacas. El endocardio se divide en dos, que sería una capa interna que recubre las capas cardíacas y una capa de tejido cognitivo subendocárdico. Más que todo, este tejido, esta capa interna es la que recubre todas las segundas capas de los tejidos, con el tejido subendocárdico. Este es continuo al miocardio, se continúa con el miocardio. Los ramos, estos mismos de aquí, los ramos conductores del corazón, o los sistemas de conducción del corazón, se encuentran dentro de esta capa subendocárdica. Esta capa subendocárdica se puede comparar con la capa íntima que tienen los vasos, o las capas íntimas de los vasos. Esta misma está formada de un epitelio simple, escamoso, y a su misma vez este epitelio está por debajo del endocardio, porque esta es la capa que está por encima de ella. Esta capa está formada de un tejido de conectivo laxo vascularizado, que sería esta imagen que les muestro por acá. Esto que logran ver aquí en verde, este es el tejido laxo vascularizado. Aquí se encuentra la inervación nerviosa y algunas fibras de Purkinje. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de las palabras claves o de lo que hemos mencionado en lo que les acabo de mencionar, que serían por las células que está compuesta principalmente. Bueno, estas serían las células endoteliales. Las células endoteliales son las que conforman las paredes del endotelio y más que todo sería del endocardio, porque el endocardio lo podemos catalogar como un endotelio. Acá les muestro. Esta es una célula endotelial que está conformando lo que sería el espacio de un vaso. Todo esto que se ve aquí, acá, esto es una célula endotelial. Está conformando lo que sería un vaso. Por acá les muestro cómo se logra ver en las células, porque las células endoteliales son tipos de células planas que se encuentran dentro del interior de los vasos. Acá está. Dentro del interior de los vasos, al encontrarse dentro del interior de los vasos, están en contacto con la sangre, están en contacto con la sangre todo el tiempo. Y estas forman propiamente el endotelio, que sería la que recubre la parte dentro de los vasos. Asimismo, hablé de un epitelio escamoso simple. El epitelio escamoso simple está formado principalmente por células especializadas que van principalmente en los vasos sanguíneos que se pueden encontrar. Estas células son
que permiten una difusión. Cuando me refiero a hablar de difusión, estoy hablando del paso que se da de la membrana para que pasen ciertas sustancias, como pueden ser aguas, gases y todo esto. Se encuentran mayormente en las partes de los alveolos, en los vasos sanguíneos y en los túbulos de los riñones. También mencioné de un tejido conectivo laxo vascularizado que les mostré hace un momento. Ese tejido se encuentra principalmente por debajo del epitelio. Debajo del epitelio, este tejido, este de acá, es el tejido laxo vascularizado. Se encuentra por debajo del epitelio, la mucosa y submucosa. Asimismo, mencioné de lo que fueron las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje constituyen la arbolización final de los fascículos de His. Los fascículos de His, o también llamados fascículos auriculoventriculares, estos se extienden subendotelialmente por los ventrículos, los dos ventrículos, siendo así los portadores del impulso cardíaco o del impulso hacia la sístole cardíaca. ¿Pero qué es la sístole cardíaca? Pues la sístole cardíaca es el periodo de contracción de los ventrículos y hay dos sístoles. Está la sístole auricular y la sístole ventricular. El periodo de tiempo que se da en estas dos, en la auricular es 0,1 segundos y en la ventricular es de 0,3 segundos. Entonces ya tenemos lo que es el endotelio. ¿Cómo está formado? Y por las células que está formado el endotelio. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que sería el miocardio. Pues el miocardio es la parte más principal del corazón, no es el componente funcional del corazón más importante, porque es la capa más gruesa de las tres de las que vamos a hablar. Esta capa está conformada histológicamente por células especializadas llamadas cardiomiocitos. Los cardiomiocitos serían estos que les muestro por acá. Estas células que se logran observar por acá, estas de acá, estos son los cardiomiocitos y son los que componen principalmente el corazón. Estas células tienen un solo núcleo. Están en un solo núcleo y este es la diferencia que la diferencia de las células cardíacas esqueléticas, de las células musculares esqueléticas. Entonces, si nos hacemos la pregunta que cuál es la diferencia entre las células musculares cardíacas y las células musculares esqueléticas, podemos llegar a que las células cardíacas tienen un solo núcleo en el centro de las células y las células musculares esqueléticas tienen varios núcleos que están divididos por toda la periferia de la célula. Ahora, las células cardíacas son ricas en depósitos en este caso, en el corazón. Esto es muy importante. En el corazón no se almacena como glucosa, no, cambia, se almacena como glicógeno, sí, como glicógeno y hay mitocondrias. Esto tiene una función más que todo importante. ¿Por qué es la más importante? Dado que es un músculo, necesita energía, porque está constantemente, o sea, toda la vida, todo el día, sin detenerse, haciendo la contracción, mandando la sangre a cada sistema, a cada parte del cuerpo. Entonces necesita energía para realizar esto, y es para esto que cumple. Por eso es que altamente tiene gran espacio de depósitos de glicerol y de glicógeno, perdón, y de las mitocondrias, porque las mitocondrias son las encargadas de fabricar la energía. Esto también, en estas células, se encuentran los gránulos de lipofusina. Los gránulos de lipofusina, esto más que todo es un marcador celular. Los gránulos de lipofusina son un marcador celular y este marcador celular es más que todo un pigmento amarillo pardo que principalmente se da por la degradación o la absorción de los eritrocitos o glóbulos rojos en las células cardíacas. Y esto sirve unidad funcional, una función así funcional que le permita para el miocardio no tiene, sino que solamente es un indicador de envejecimiento celular. Entre más lipofusina hay, más envejecimiento va a presentar la célula. Entre menos lipofusina hay, es menos envejecimiento de la célula. Pero eso más que todo con de acuerdo a los años. Por ejemplo, mi persona, tengo 19 años. Si me lograra hacer un escaneo, la lipofusina que van a encontrar en las células cardíacas mías va a ser menor, a diferencia que se lo hagamos a una persona de 70 o 80 años. Vamos a encontrar una gran concentración de lipofusina. Claro que esto no presenta ningún riesgo ni tampoco tiene una unidad funcional, solamente es principalmente para saber la edad celular de la célula más que todo, para el envejecimiento. De ahí, estas células cardíacas se comunican a través de puentes intercelulares. Estos puentes intercelulares tienen el nombre, o se pueden llamar con el nombre de discos intercalares. Estos discos intercalares principalmente tienen tres componentes.
Los primeros serían la fascia adherente, o como se le conoce con el nombre. Aquí les muestro una imagen, creo que no sé si se va a ver bien. Me costó sacarlos, la verdad. A ver, acá. Estos son los discos intercalares. Estos que observamos acá, los discos intercalares. Estos discos tienen tres componentes principales, que serían la fascia adherente, o conocida como unión adherente. Tiene una que se llama la desmosoma, o también conocida como maculae adherente, y la unión gap. La unión gap o uniones comunicantes. Estas tres componentes son importantes porque forman la unidad mecánica de cardiomiocitos, y esta es una vía directa de propagación de potencial de acción. Así, gracias a estos tres componentes, o gracias a esto, el miocardio es visto como un sinsitio, más que como un grupo de células independientes. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos un sinsitio? Pues este es el conjunto de células unidas a través de su membrana. Es más que todo, el miocardio es visto como un conjunto de células, que es como visto como un conjunto de células más que como un conjunto de células independientes. A pesar de esta estructura, el miocardio es la misma entre los atrios y los ventrículos, pero a excepción de los ventrículos, que ahí es un poco más gruesa, hablando del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? ¿Pero por qué se da que es más grueso? Bueno, esto es por la mayor presión hidrostática que tiene que superar para bombear la sangre desde ese ventrículo hasta la última uña del dedo, por decirlo así, a todo el cuerpo lo tiene que llevar, y es por eso que es un poco más gruesa, la capa de músculo es un poco más gruesa en los ventrículos. Ahora, que ya tenemos lo que es el miocardio, que sería una capa de tejido muscular, que está compuesta por células especializadas denominadas cardiomiocitos, vamos a hablar directamente del pericardio, o epicardio, del epicardio. Bueno, el epicardio es la capa más profunda de las tres que hemos mencionado. Esta es la capa más profunda, más externa, perdón, profunda es el endotelio, el endocardio, perdón, más externa es el epicardio. Esta en realidad es la proyección, o es la lámina visceral del pericardio seroso. Como habíamos visto, el pericardio seroso se divide en dos, que sería pericardio seroso parietal y pericardio seroso visceral. Este está adherido al miocardio, el epicardio está adherido directamente al epicardio. Bueno, histológicamente, este está formado por células mesoteliales. Estas células mesoteliales principalmente, bueno, aquí les tengo esta imagen que era lo que les mencionaba, de las dos capas, que sería el pericardio seroso y el pericardio parietal. Bueno, estas dos capas, lo que sería, está formada por células mesoteliales. Estas células mesoteliales, por debajo de ellas está una capa de tejido adiposo y de tejido conectivo, que une al epicardio y al miocardio, y esto los une para proteger al corazón. Asimismo, el epicardio se encuentra, más que todo se encuentran los nervios y los vasos sanguíneos, que a su vez dan la inervación y la vascularización del corazón. En las raíces de los grandes vasos de las arterias y las venas, el epicardio se refleja y se continúa como el epicardio o pericardio seroso, pericardio parietal o pericardio parietal seroso. Ahí queda una cavidad. Bueno, al continuarlo, se forma un saco cerrado, un saco pericárdico cerrado, y ahí queda un espacio que es donde se almacena el líquido pericárdico. Este líquido pericárdico, hay un proceso clínico para la extracción de este mismo, que es la pericardiosintesis. Ese es que se introduce la aguja para poder extraer líquido pericárdico del corazón para realizar análisis. Bueno, entonces, ahora, con lo que hemos dicho, formemos una conclusión. ¿Cuál es esa diferencia entre esto? Primeramente, vamos a decir que el endocardio es la capa interna del corazón, que está conformada por células endoteliales. El miocardio es la capa media del corazón, es músculo liso y está conformada por células llamadas células cardiomiocitos. Y el pericardio es la vaina fibrosa de la lámina
visceral que envuelve el corazón está adherida al miocardio y está conformada por células especializadas llamadas células mesoteliales, que las células mesoteliales son las que recubren las cavidades serosas y estas conforman barreras, que a su vez cuando se sufre cierta lesión, estas células se inflaman para protegerlas. Se hacen un poco más grandes, se hinchan, por decirlo así. Bueno, este es hablando sobre la diferencia histológica. Creo que me da a entender, aunque en algunas partes me trabé, pero creo que ya comprender el punto. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar de las principales células que componen el endocardio y cuáles son sus funciones. Bueno, como lo hemos dicho, las células que los son las células endoteliales, porque el endocardio lo podemos formar como un endotelio, una pequeña lámina que recubre las cavidades. Estas están formadas a su misma vez el endotelio, y este consiste de 4 capas para su correcta función, que sería el epitelio escamoso simple, que hemos mencionado, que es el que sirve, el que da las capas de células para que haya una difusión de ciertas sustancias, ya sea agua, gases o otras sustancias, así como también una capa de tejido conectivo con fibroblastos dispersos. Esta más que todo es para mantener la matriz celular. La principal función de este es la síntesis y el mantenimiento de la matriz celular de dicho tipo de tejido. Este tejido conectivo de fibroblastos dispersos es muy abundante en lo que son estos tipos de tejidos. Entonces, ahí, por aquí les muestro, aquí están los fibroblastos. Aquí creo que se logran ver, los fibroblastos. Estos de acá, estos pequeños, son de acá, son los fibroblastos, que se encuentran mayormente en este tipo de tejidos. Ahora está una capa de tejido conectivo denso. La capa de tejido conectivo denso está principalmente con fibras ricas, fibras elásticas, y estas se mezclan con células del miocardio, porque como recordemos que el endocardio está muy pegado al miocardio, entonces las células de la capa del tejido conectivo denso, perdón, ciertas células se mezclan con el miocardio, y la capa subendocárdica es la que está conformada por el tejido laxo, el tejido conectivo laxo, y la capa subendocárdica está con el tejido laxo, abundante en su irrigación, más que todo ahí es donde está presente la vascularización o la vascularización sanguínea y las fibras nerviosas del endocardio. Entonces, la capa subendocárdica también es la rica en los especializada y rica en los impulsos que se dan, en los impulsos eléctricos que son conocidas, estos impulsos eléctricos son conocidas como las fibras de Purkinje, y son las que llevan para realizarse el bombeo, la constricción, bueno, el bombeo del corazón. Bueno, las células endoteliales, ya hablando de ellas en sí, son el marcador del contacto permanente, están en contacto permanente con la sangre, como lo hemos mencionado, porque se encuentran en las cavidades del corazón y también en las grandes arterias o vasos. También estas se encuentran en el lumen cardíaco. Y esta interacción que se da representa algo muy importante en los puntos de control para el perfecto funcionamiento del corazón, para el perfecto, que funcione de la mejor manera. Bueno, esa sería mi participación. Espero haberme dado a comprender un poco y muchas gracias. Y pues nos vemos en la ronda de preguntas. Doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con lo que es histología del endocardio, vamos a ver con lo que es unas cuantas características histológicas que distinguen a las válvulas bueno, cardíacas del endocardio. Estas se dividen en lo que son 3 capas. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la primera capa que podemos encontrar es la más extensa. Esta vendría a ser la capa fibrosa, que pues está compuesta por tejido conjuntivo denso y regular, compuesto principalmente por fibras de colágeno de tipo 1 y de tipo 2, además de fibras elásticas, que todas estas están recubiertas por una capa de células endoteliales, que todas estas pues le brindan una cierta rigidez a la valva. Y bueno, en las válvulas auriculoventriculares podemos encontrar que estas se continúan hacia las cuerdas tendinosas, quienes se extienden y dan hasta ciertas proyecciones en la pared ventricular. En este caso, pues se extienden hasta los músculos papilares. Como una pequeña aclaración, es que una valva, bueno, casi siempre se confunde con lo que es válvula, y la valva vendría a ser la parte superior,
Esa sería la valva y la válvula vendría a ser toda la estructura que tendría las cuerdas tendinosas hasta hacer contacto con los músculos papilares. Esta manera de que puede jugar bastante con lo que es valva y válvulas. Siguiente diapositiva. Vamos a la capa media, que vendría a ser la capa esponjosa. Esta tiene un tipo de función. Bueno, para empezar, está compuesta por tejido conjuntivo laxo, que en gran cantidad está recubierta por protoglucanos y glucosaminocanos, que esto le confiere cierta función de amortiguación, es decir, lo amortigua en las vibraciones asociadas al cierre de la válvula, es decir, a la válvula con justo las cuerdas y todo por el tipo de las vibraciones y no a la válvula. En fin, además de esto, de brindarle este tipo de amortiguación, también le brinda lo que es su flexibilidad y la plasticidad de las cúspides de la válvula. Bueno, siguiente diapositiva. Esta tiene la tercera capa, vendría a tener una característica que la diferencia bastante de las anteriores, puesto que la fibrosa decía que tenía colágeno y unas cuantas fibrillas elásticas. Para lo que vamos con la esponjosa, podríamos decir que pues esta es una vez la capa amortiguadora y pues con esta última vendríamos a decir que la capa ventricular o auricular, también llamada, es continua a la superficie del ventrículo, continua a la superficie de la aurícula y pues está compuesta por un tejido denso con gran cantidad de fibras y laminillas elásticas. Esta es la característica principal que la diferencia de las otras, puesto que con esto le da un tipo de revestimiento, bueno, está revestido por el tejido endotelial también, pero con la diferencia de que es más elástico que las anteriores. Esto le da cierto movimiento, característica de movimiento a la válvula y le permite la extensión de esta, el retroceso de esta directamente en la válvula durante el ciclo de contracción cardíaca. Pasa a la siguiente diapositiva. Luego de haber mencionado las tres características que tenían que ver con las valvas y la válvula, pasamos a lo que vendría a ser pues la importancia del endotelio dentro del endocardio, que más bien es el tipo de relación que ésta tiene. Pues digamos que desempeña un papel funcional, bueno, en la función cardiovascular, en el proceso de coagulación sanguínea, que le reviste ciertas paredes internas de los vasos, la cavidad en sí del corazón y otras funciones. Como un punto principal de esta, podría decir que es una barrera física, una membrana que separa la sangre del tejido, del tejido dentro del corazón. Esto para evitar la formación de coágulos sanguíneos, coágulos innecesarios dentro de lo que de no ser así podría obstruir lo que es el flujo sanguíneo y crear varios problemas entre estos, como trombos y eso. Además de esto, otro punto de él es que produce cierta liberación de sustancias químicas, son factores anticoagulantes, como lo sería la prostraciclina y parece que era el óxido nítrico, si no me equivoco. Estos van a manera de inhibir la formación de coágulos sanguíneos, que son sustancias que ayudan a mantener la sangre en estado líquido y evitan la activación de la vía de coagulación. Bueno, sin embargo, con respecto a cuando se dan lesiones en el endotelio, esta libera una cascada de respuestas coagulantes con el fin de evitar la pérdida sanguínea. Las células que se liberan en este entonces vendrían a ser no, los protrombóticos, que los protrombóticos vendrían a ser los que promueven la formación de trombos. Esto pues a manera para evitar la pérdida por el endotelio dañado. Pero así como también están las células, pues, protrombóticas, también están las células que evitan la coagulación excesiva, la formación excesiva de trombos, que son los agentes antitrombóticos. En este caso, lo podrían ir a ser las células de heparina y las células de tromboglobulina, que regulan lo que son los coágulos no deseados, el exceso de esta, o la excesión descontrolada de la coagulación. A manera de un pequeño resumen, podríamos decir que el epitelio en el endocardio sirve para mantener la integridad, la función del sistema cardiovascular que éste desempeña, la capacidad que tiene para evitar la regulación de coagulación sanguínea y al mismo tiempo para mantener el flujo del corazón de una manera adecuada. Y bueno, hasta aquí mi pequeña participación y continúa mi compañera con su ponencia. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Se me escucha, ¿verdad? Pues bueno,
Hoy voy a hablarles sobre el endocardio en respuesta a una enfermedad que es la endocarditis. Como podemos ver, pues en esta imagen, ahí está un poco planteada, ¿verdad? La endocarditis es un problema infeccioso que se presenta dentro de la, de las cavidades o de las válvulas del corazón. Siguiente diapositiva, por favor. Como pueden observar, esta es una entidad muy grave y delicada, ya que se presenta principalmente en personas que tienen alguna condición especial. A esto me refiero a personas que tienen una enfermedad en sus válvulas o personas que ya fueron operadas de las válvulas del corazón y les cambiaron sus válvulas por unas artificiales. Por esto, por eso es una infección de la estructura del corazón, porque puede aparecer también en las paredes del corazón. Una de las causas puede ser una anomalía congénita en el corazón, también una válvula cardíaca dañada o anormal, también antecedentes de endocarditis, una válvula cardíaca nueva después de una cirugía, como ya lo había mencionado, una válvula artificial. También pueden ser trastornos o adicciones a drogas por vía parenteral, que parenteral significa intravenosa, y también la puesta de una línea intravenosa a largo plazo. Entonces, ¿cómo se inicia la endocarditis? Se inicia con la entrada de gérmenes en el torrente sanguíneo que luego viajan hasta el corazón. Entre ellas tenemos las infecciones bacterianas que se pueden adquirir por infecciones dentales, cutáneas, genitourinarias y también pulmonares, como podemos ver en la imagen. En algunos casos también se puede encontrar, en algunos casos no se pueden encontrar pues, la causa en sí. También los procesos de diálisis, estas producen microlesiones que actúan al final como conductos de introducción de bacterias. Siguiente diapositiva, por favor. Durante la infección se forman vegetaciones de acúmulos de bacterias. Estas bacterias son mezcladas con la matriz extracelular, aparecen pegadas a las válvulas y estas se pueden desprender y afectar otras partes, ya que el corazón pudo obtener microlesiones que, como podemos observar, se llaman endocarditis trombótica no bacteriana. Ya esta se puede dar ya sea por flujos de sangre turbulentos o también por causas anteriores que ya había mencionado. Por sí solas no son malas. Como podemos ver acá, esta pudo haber sido una lesión que las propias células sellaron. Por sí sola no es mala, pero las bacterias que lleguen, pues se van a alojar en esa zona. Siguiente diapositiva. Aquí voy a tomar pues como ejemplo la bacteria Streptococcus, que como forma general, que también es una causa de endocarditis infecciosa. Esta posee dos sustancias que son factores de virulencia, o sea que son hábiles para causar una invasión. Ellas poseen lo que es el dextrato, que es un expolisacárido, también la fin-A, que es la que ayuda a adherirse. Estas se alojan en las zonas de baja presión del endocardio. Esto que podemos ver acá, primeramente, pues el estreptococo viene y se aloja en la zona afectada, en la zona sellada naturalmente, y ahí se va reproduciendo. Esto que podemos ver como un racimo de uvas, se puede liberar y producir émbolos que pueden obstruir vasos sanguíneos y también puede producir émbolos sépticos, que son los que llevan bacterias y produzcan infecciones aparte del corazón, serían otros órganos. La válvula mitral y la aorta pues son las más afectadas en este caso.
pero también tenemos un punto importante que la válvula tricúspide es la más afectada con respecto a los consumidores de drogas. Siguiente diapositiva, por favor. Pues clínicamente hay dos tipos de endocarditis. Tenemos la endocarditis aguda y la endocarditis subaguda. En el caso de la endocarditis aguda, la bacteria responsable es la Staphylococcus aureus. Esta, pues su evolución es fulminante, produce una toxicidad sistémica. También como síntomas tenemos la fiebre alta, leucocitosis o el aumento de glóbulos blancos, también a las afecciones extracardíacas. Y en el caso de la endocarditis subaguda, la bacteria responsable es la familia de los Streptococcus viridans, que se caracteriza porque tienen una evolución lenta e indolente. También puede producir fiebre, diaforesis o sudoración nocturna, también conocida así, ¿verdad? Y pérdida de peso. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una serie de familias, ¿verdad? En este caso, con respecto a los estafilococos, tenemos el Staphylococcus aureus, que da con más frecuencia a los adictos a las drogas. También afecta a personas con problemas cardíacos previos o desconocidos. También está el Staphylococcus epidermidis, que es la más común de dar endocarditis en las válvulas prostéticas o mecánicas. Luego tenemos en las otras familias el Streptococcus del grupo Viridans, que los más importantes son los mitis, sanguis, mutans, salivarius y pues entre ellas la bacteria mutans se asocia con los tratamientos bucales y la mala higiene bucal porque esta produce caries. Tenemos otras que son los de bovis y fecalis, que estas habitan en el aparato gastrointestinal y pues se asocian con cánceres. Otra familia pues son los grupos de Hastek y los hongos, que entre los hongos pues había mencionado brevemente que era pues la cándida. Siguiente diapositiva. Entre los tratamientos para la endocarditis, tenemos además que el paciente debe estar monitorizado, perdón, en una unidad de cuidados intensivos en los primeros días y se requiere fundamentalmente antibióticos. Otros tratamientos son pues los antibióticos por vía intravenosa. En ocasiones también se le dan desbridamientos, reparación o reemplazo de válvulas, también la evaluación y tratamientos odontológicos, que es para minimizar las fuentes orales de bacterias, también la eliminación de la fuente potencial de las bacterias y el mantenimiento de de la anticoagulación, que es en pacientes con embolia cerebral. Siguiente diapositiva. Hoy voy a hablarles sobre las técnicas de tinción utilizadas para estudiar el endocardio en muestras histológicas. En este caso tenemos la tinción con hematoxina y eosina, ¿cómo es? HE, perdón. Así se puede diferenciar, ¿verdad? Entonces, la hematoxina tiñe el núcleo de las células de color azul, como podemos ver en la imagen, mientras que la eosina tiñe el citoplasma de color rosa. En este caso, pues se ve un poco diferente, ¿verdad? La tinción este tipo de tinción permite visualizar principalmente estructuras del endocardio, como el tejido endotelial, el tejido conectivo
subendocárdico y las válvulas cardíacas. El endocardio, que es una capa más interna, está formado por endotelio y tejido conectivo laxo. Por dentro del subendocardio, de tejido conectivo denso. Se pueden encontrar en ella fibras musculares especializadas, en este caso de conducción. La hematoxilina tiñe de color azul, como ya lo había dicho, a estructuras básicas o catiónicos. Un colorante básico pues tiene tendencia a unirse a las estructuras ácidas y por lo tanto teñirlas. En este caso tenemos el ADN, el ARN, también el núcleo, ribosomas, tiñe el retículo endoplasmático rugoso. En el caso de el colorante de eosina, tiene la tendencia a unirse a las estructuras básicas, como por ejemplo las proteínas, el citoplasma y también espacio extracelular. Siguiente diapositiva. Tenemos la tinción de Paz, que es el ácido periódico de Schiff. Esta técnica de tinción tiñe los polisacáridos de color rojo. Se utiliza para identificar la presencia de depósitos de fibrina en el endocardio, que son comunes en la endocarditis. Pues en esta tinción se utiliza la tinción de fucsina, que prácticamente es la de Schiff. Esta tiñe los carbohidratos complejos, como podemos ver en la imagen. Ahí menciona el moco, la glucocáliz, la membrana basal y el glucógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la tinción con tricrómico de Mason. La tinción con tricómicro de Mason se utiliza para visualizar la estructura del tejido conectivo subendocárdico. Podemos ver que se utilizan tres tipos de tinciones. En este caso tenemos la tinción negra. A veces se puede encontrar también, se utiliza un color que tiñe verde. En este caso, pues el núcleo o la parte nuclear se tiñe de negro, las fibras colágenas se tiñen de color azul y los músculos y el epitelio de color rojo, como pueden ver en la imagen. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos la tinción con inmunohistoquímica. Esta técnica de tinción se utiliza para identificar la presencia de proteínas específicas en las células o tejidos. La inmunohistoquímica se utiliza para diagnosticar enfermedades cardíacas como la endocarditis, identificando las proteínas asociadas a la infección o la inflamación. Siguiente diapositiva. Hoy, pues, como último punto que tocaré, tenemos las técnicas de microscopía utilizadas para estudiar el endocardio en las muestras histológicas. Tenemos la microscopía óptica, que la microscopía óptica permite visualizar las estructuras del endocardio a una resolución de 200 nanómetros. También tenemos la microscopía electrónica de transmisión, que esta técnica de microscopía permite visualizar las estructuras del endocardio a una reducción de 1 nanómetro. Y por último, la microscopía cofocal, que esta técnica de microscopía permite visualizar las estructuras del endocardio en 3 dimensiones. Pues la elección de la técnica de tinción y de microscopía es adecuada, depende depende del objetivo del estudio. Por ejemplo, la tinción HE que había mencionado anteriormente es adecuada para estudios generales del endocardio,
mientras que la inmunohistoquímica es adecuada para estudios específicos de enfermedades cardíacas. Esta ha sido mi participación. Buenas noches. Para seguir un poco hablando del tema, nos vamos a introducir, vamos a hablar un poco más sobre lo que sería el papel del endocardio en la regulación de la función cardíaca. Pero aquí nos enmarca que dice que el endocardio es una capa crítica para la función del corazón, ya que reduce la fricción y el roce de la sangre a medida que fluye a través del corazón, lo que ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos. También es importante para la función de las válvulas cardíacas, ya que proporciona soporte estructural y ayuda a prevenir la regurgitación de la sangre. Para poder entender el significado de la función del endocardio, nos vamos a contextualizar. Para iniciar, no sé si logran ver, vamos a tomar una porción pequeña de lo que sería el corazón y le vamos a dar un zoom. Esto como para comprender, como para reforzar cuáles son las capas que contiene el corazón. Como nuestro punto principal encontramos al endocardio, que sería la capa más interna del corazón. Luego, seguido del endocardio, podemos observar al miocardio. Después del miocardio, podemos observar al epicardio, o también llamado pericardio visceral. Luego está lo que sería el pericardio parietal, y entre estos dos pericardios, tanto visceral como parietal, se encuentra lo que sería la cavidad pericárdica. Ya al final podemos encontrar en este segmento de tonalidad azul lo que sería el pericardio fibroso. Conociendo las 5 capas que contiene el corazón, podemos decir que la más interna sería el endocardio, la cual sirve como barrera, como protección o como envoltura. ¿Por qué? Porque este protege que el miocardio no tenga contacto directo con lo que sería la sangre. Si el endocardio, por alguna patología, se dañara, esto afectaría al miocardio y empezaríamos a recibir lo que serían ciertas patologías, como las que acaba de mencionar la compañera, y resumiremos al final de nuestra exposición. Pero para en sí ya ir entendiendo, ir dándole forma a lo que sería el papel del endocardio, vamos a extraer el corazón y le vamos a dar un zoom. Bueno, dando continuidad, el corazón tiene lo que sería la circulación menor y la circulación mayor. Como bien sabemos, la circulación menor es aquella que se forma a través del corazón y lo que serían los pulmones. ¿Por qué? Se le denomina menor por esa característica. En algunas literaturas o en la web, si buscan, van a encontrar un tipo de imágenes así. Con plena curiosidad, a veces no sabemos cuál es el significado de por qué la tonalidad de la mitad azul y la mitad roja. Y es que ahí es donde nos tratan de explicar qué parte del corazón y qué estructuras son las que pertenecen a lo que sería la circulación menor y la circulación mayor. En este caso, la circulación menor está formada por lo que sería la vena cava inferior, la vena cava superior, las cuales entran a lo que sería el atrio derecho. Al llegar al atrio derecho, llegan con mucha sangre desoxigenada, la cual va a pasar a lo que sería la aurícula derecha, y esta cruzaría lo que sería la válvula tricúspide para poder ingresar a lo que sería el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, la sangre desoxigenada va a pasar a lo que sería la válvula pulmonar. Al pasar a la válvula pulmonar, esta llegaría hasta la arteria pulmonar e iría a ambos pulmones, derecho e izquierdo, para poder cargarse rica en oxígeno. Ya después de haber pasado, porque eso sería lo que sería la circulación menor. Eso sería todo el proceso. Es la manera más fácil de poderlo explicar. Ya solo contaría con
la vena cava y con la válvula tricúspide y la válvula pulmonar para irse para la arteria pulmonar. Ya llegando a los pulmones, esta se enriquece de oxígeno. Al enriquecerse de oxígeno, pasamos a lo que sería la circulación mayor, la que no es más difícil de aprendernos porque simplemente vamos a ir dándole lo que sería un orden, una continuidad a las estructuras que se ven aledañas al corazón. Entonces, estas entran por las venas pulmonares. ¿Hacia qué? Hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa por la válvula mitral. Y la válvula mitral da el paso a lo que sería el ventrículo izquierdo. Dentro del ventrículo izquierdo sería la última manera, como podríamos decirlo, o la última parte en la que la sangre ya oxigenada se encontrará. Va a pasar a lo que sería la válvula aórtica y esto, la sangre, llegará a lo que sería a la arteria aorta. De la arteria aorta pasará a lo que serían los lechos capilares, que los lechos capilares son aquellos por los cuales corre toda aquella sangre, es donde se distribuye la sangre, ya rica en nutrientes y en oxígenos. Entonces, teniendo en cuenta lo que sería la circulación menor y la circulación menor, vamos a enriquecernos con lo que sería el endocardio. El endocardio es el único, sería la capa interna del corazón que nos ayuda a proteger que todo este proceso, que toda la sangre que se ve en este proceso, se vea de manera, ¿cómo podría decir? De manera evitar que tenga un contacto directo. ¿Por qué? Porque entonces procedería a las patologías que les voy a mencionar en estos momentos. Siguiente diapo, por favor. Como la compañera ya nos decía, tenemos distintas patologías que podemos mencionar. Dentro de una dice que es la endocarditis. La endocarditis es la inflamación del endocardio, generalmente causada por una infección de bacterias o por una infección fúngica o virales. O sea, la endocarditis en sí es provocada a infecciones causadas por bacterias, hongos o otro tipo de germinantes. Pero, ¿de qué manera podemos tratar lo que sería la endocarditis? La endocarditis se puede tratar mediante antibióticos o porque esta es la que afecta mayormente a la válvula. Podemos tratar de reconstruir o tratar de tratar la válvula y en ya un caso bastante crítico sería el cambio de la válvula. Aunque esta patología en sí también se puede tratar con la higiene odontológica, ya que puede prevenir de ahí su raíz de todas las infecciones que pueden dañarla. ¿A quiénes afecta en sí la endocarditis? Dentro de la literatura nos dicen que afectan mayormente a las personas de los 60 años en adelante. Sin embargo, en los últimos estudios de la OMS, se nos dictaba de que se han visto bastantes casos de endocarditis en personas mayores de 40 a 45 años de edad y pues ha elevado el número y el nuevo rango podría ser ese, aunque todavía no es oficial. Tenemos lo que sería la enfermedad reumática del corazón, complicación tardía de la fiebre reumática, una enfermedad inflamatoria causada por una infección estreptótica no tratada. La fiebre reumática también es llamada reumatismo articular agudo. ¿Por qué se nos da este tipo de patología? Esta es producida cuando las infecciones de garganta por estreptococos no es tratada. No solo por estreptococos, hay otro tipo de bacterias también que no son tratadas. O sea, cuando las infecciones por este agente no se tratan de una manera adecuada o no se tratan en sí, esta puede causar más adelante otro tipo de complicación que la podemos conocer como fiebre reumática.
¿Cómo podemos tratar la fiebre reumática? Mayormente se utilizan aspirinas para controlar los muy síntomas. Sin embargo, en sí, en los estudios se dice de que es mayormente tratada por antibióticos para un total de control directo. La aspirina se trata en sí como uno de los fármacos para la fiebre reumática, porque la mayor parte afectada son los niños escolares, que están en un rango de 5 años a 15 años. En este tipo de personas son a los que se da más esta enfermedad. Tenemos lo que sería la endocarditis trombótica no bacteriana, que dice que es forma de la endocarditis característica por la formación de coágulos sanguíneos en el endocardio sin la presencia de infección bacteriana. Esta sí, el contenido del por qué se da sería por un traumatismo, que sería la afección en los tejidos internos del corazón, que quién es el que recubre las válvulas, quién es el que recubre el 100% de la dentro de las cavidades del corazón, que serían el endocardio. Esta enfermedad o esta patología se puede tratar mediante anticoagulantes para que ya no puedan irse como formando esta aseveración en lo que sería el tejido endocárdico. Y para finalizar lo que serían las patologías, nos enmarca que sería el mixoma cardíaco, que es un tipo de tumor cardíaco benigno que se origina en el endocardio. Es benigno, sí. Que nos puede decir de que no es en sí que nos va a atacar de una manera compulsiva y que no nos va a afectar de una manera rápida. Y lo tomo así porque en sí nos va a afectar, porque vas a tener un tipo de obstrucción y esto nos podría como alterar nuestra circulación. Esta patología es poco común, o sea, no es como que se vaya a dar en una gran cantidad, no es muy numerosa, pero sí hay bastantes casos que se pueden dar. El tratamiento únicamente es la resección quirúrgica, así que ahí es donde intervienen para poder lo que sería analizar el tapizado del corazón, que sería nuestro endocardio. Para finalizar, tengo esta imagen, que sería lo de un corazón real. Estaba una dinámica de este corazón y por eso fue que me gustó y se los traía. Es porque aquí podemos ver que el endocardio se ve visible porque es una capa blanca y muy delgada. Sin embargo, la dinámica del docente que estaba impartiendo esta clase fue que los alumnos tenían que adivinar qué parte del corazón era o a cuál visibilidad estábamos. Entonces, muchos alumnos dijeron que era la parte izquierda, pero su fundamento fue por el grosor del miocardio. Sin embargo, el doctor que impartía la cátedra le fundamentó de que no podía comparar porque no tenía un lado derecho como para poder comparar. Y dejó el análisis crítico y pues lo dejó como tarea y viendo el video y viendo las estructuras internas del corazón, sí sería lo que sería los ventrículos derechos, porque uno, vemos las valvas, dos, podemos ver lo que sería el nacimiento de las arterias coronarias, las cuales se encuentran en lo que sería la aorta. Y estas no se pueden encontrar en lo que sería la arteria pulmonar y tampoco se podría ver en la válvula pulmonar, así que se ve que están los nacimientos de la aorta, perdón, de las coronarias en la aorta. Así ya resumidas cuentas, simplemente vemos de que el endocardio es una de las partes fundamentales del corazón. ¿Por qué? Porque ya volviendo a resumir, son las
Esa es la protección, es el que recubre, es el que se encuentra adherido a lo que sería las paredes del miocardio, está en los aurículos, está en los ventrículos, se encuentra en las válvulas y recubre gran parte de lo que serían las válvulas. Un punto importante o como un tipo paréntesis, ¿para qué es que nos sirven las válvulas? Las válvulas son aquellas las que nos sirven para que la sangre ya no se vuelva a regresar, o sea, son como tipo de contracción. ¿Por qué? Porque mediante estudios que se realizaron, se vio de que las válvulas ayudan a evitar la regurgitación de la sangre que pasa de las aurículas a las ventrículas. Así que estas ya deben seguir lo que sería su ciclo. La circulación menor y mayor se da cada segundo a nivel de todo el día. O sea que nosotros la circulación menor y mayor la tenemos absolutamente en todo el tiempo, menos en nuestro lecho de muerte, obviamente. Y pues ya finalizando, tenemos que saber que las funciones del sistema cardíaco, perdón, del sistema de circulación, tiene unos funcionamientos, que sería el tipo de transporte, donde se ven implicadas las hormonas, los minerales, el oxígeno y los desechos. Esta ha sido la participación del grupo número 7 con la histología del endocardio. Espero que les haya agradado y pasen feliz noche. Ok, muy bien. Vamos a ver. Veo que han utilizado varias literaturas para este tema. Según las literaturas que han utilizado, hay una que habla de un estudio del endocardio de una forma y otro de otra forma. Según lo que han ustedes investigado, ¿cuántas capas tiene el endocardio? Según lo que Serían investigué el tres. endocardio. Son 3. ¿Cómo fue, Morejón? No, ya me lo explicaron. Ya lo dijeron. Perdón. No hay problema, no hay problema. Ese es el objetivo, que todos respondamos. No, pues sí, ¿cómo fue? Ajá, decir. Es que son las tres capas que mencionaba, que dijo Germán. Solamente que yo me enfoqué en mencionar dos, que sería la capa interna y la capa que está compuesta por el tejido subendocárdico o capa subendocárdica. Explícame eso. ¿Cómo así? Vale, porque la capa ¿Cómo? interna, Ajá. la capa interna es la que se encarga, es la que está adosada a las válvulas cardíacas o cámaras cardíacas, como serían las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo se Y la llama esa capa capa? subendocárdica, ¿Cómo se llama esa capa? yo la encontré como la capa interna del endocardio, capa interna, pero el nombre en sí, no Ajá. lo, ahí sí no lo investigué, ¿Y la doctor. otra Es que capa? no. ¿Y la Capa otra subendocárdica, capa capa subendocárdica. subendocárdica? En esa clasificación, esa es una forma del estudio, pero les decía, porque vi que pues, de un lado me pusieron una cosa y otro usaron otra, pues. Esa que tú utilizaste no es ninguna de las literaturas que estamos utilizando, porque las que utilizamos usan 3 capas. Y esa de 2 capas es más fácil, es algo más simple, ¿verdad? Solo que no es precisa. Nos limita un poco para la comprensión. En esta clasificación, la capa externa, digamos, que es la que tiene contacto con la sangre, o sea, que por lógica es la externa, ¿verdad? Porque lo toma al revés, se llama endotelio, así, simplemente, Ajá. endotelio. Y la otra le Ah, pone el nombre de subendocárdica, así nada más. Entonces, sí, esa es una, vaya, muy bien, Morejón. ¿Y la otra cuál es? Es la subendotelial. ¿Cómo? Es la subendotelial. Que es la que sería que Subendotelial, vaya, explícame sí, esa de 3 capas. es que según la literatura que también y en unos videos que se miraban, Ajá. El epicardio estaba compuesto por 3 capas. El La que era epicardio. El epicardio. perdón, sería ¿Ah?
Ya, Endocardio. el endocardio, perdón. El endocardio, El ajá, dale. endocardio. Ajá, El ¿cómo endocardio está? estaba formado por tres, porque era la capa endotelial, la capa subendotelial y la capa subendocárdica. Subendocárdica, ajá. Ahora, ¿por qué es más precisa esta? Vaya, ya tenés punto, Kevin. ¿Por qué es más precisa esta de 3? Según lo que han estudiado, me imagino que vieron por qué era más precisa. Kevin Janes, aquí está. Ajá. ¿Por qué es más precisa? La de 3 capas. A ver. Hola. Podría ser porque las delimita en una forma más sencilla para su A ver. estudio. ¿Cómo bien? En el sentido de como de la misma forma en general, el corazón se dividiría en 3 capas, el endotelio también se dividiría en esas 3 mismas capas para identificar cada una de ellas y las funciones que tienen, ¿Qué que se van apoyando característica, una tras de otra. qué característica le ves así diferenciándola en 3? Eso es lo que me interesa saber. Si ustedes vieron qué es la característica entre las 3. ¿O qué es lo que la caracteriza? ¿O qué es la diferencia a cada una de las 3? ¿O por qué se les ocurrió dividirlas en 3, por ejemplo? ¿Cuál es, vaya, más fácil? ¿Cuál es la más gruesa? Doctor, Espérame. no A estoy ver, seguro de Germán. Espérame. Ah, Germán. ¿Cuál De es la más las gruesa más de las gruesas, 3? tendría que ser el endotelio. ¿Ah? No, ¿Cuál es la más gruesa de las 3? ¿La externa, la, la media o la interna? la interna, la última, la subendocárdica. ¿Tú lo viste en la imagen? ¿Eso? ¿Viste en una No lo imagen? pude visualizar bien, ahorita estoy como Ahí es donde les imaginándomelo. digo yo que toda la anatomía macro y micro necesita imágenes. Si ustedes hubieran visto una imagen, me responden eso al chilazo, porque es evidente el endotelio. A ver, alguien que le ayude, Germán. subendotelial. ¿Cuál es la más gruesa de las 3? En esta clasificación, ¿cuál es la más gruesa? ¿Es la media? A ver, ¿por qué, Cárdenas? ¿Por qué la media es más gruesa? ¿Mm? No es porque está Porque formada, contiene tejido conectivo y fibras musculares. Contiene tejido conectivo y fibras musculares, sí, eso es. Por eso es. Esa es la más gruesa, por eso es. Y tiene un componente extra. ¿Cuál es? Cárdenas. ¿Dónde está Cárdenas? Aquí está. ¿Cuál es el componente? Hay una inclusión de unas células especiales ahí. ¿Cómo se llaman esas células extra que tiene? Y tienen una función especial ahí en la capa media. Las fibras de Purkinje. No, esas no son de ahí. Ya vamos a llegar ahí, pero no es de ahí. ¿Cómo se llaman esas células especiales que tiene la capa intermedia? Son, Miocitos no, cardíacos. no, los miocitos, ¿de dónde son? Serían de la muscular, pero del miocardio, que sean los cardiomiocitos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las células que crean tejido conectivo? ¿Cuáles son las células que generan el tejido conectivo? En el endotelio, en el endocardio, digamos, solo en esa capa media existen esas células, porque ahí es donde tenemos tejido conjuntivo o conectivo denso, ¿verdad? Que es de lo que le provee cierta elasticidad y Doc, resistencia. no son las células mesoteliales. Las células. Mesoteliales. Un Pues, mesotelio, ahí hablamos, pues, es un tejido de recubrimiento externo. ¿Qué tendría que haber mesotelio? ¿Qué andaría haciendo una mesotelial ahí en el endotelio? Nada. tiene razón. Los fibroblastos. Los fibroblastos.
Los fibroblastos, esas son las células extra que están ahí. Los fibroblastos son las células que generan tejido conjuntivo o tejido conectivo. Entonces, los fibroblastos son células que están ahí inmersas en la capa media. ¿A quién le va a dar punto, Cárdenas? A Iris. Ahí, Raquel, muy bien. Muy bien. Entonces, de estas tres capas de las que estamos hablando, ¿en cuál es donde podemos ver rezago o algunas terminaciones de las fibras de Purkinje? A ver, Claudia, En la ¿cuál? interna, ¿En la qué? interna, ¿En la interna o en la externa? ah, interna o externa. Interna. La interna es la que tiene células endoteliales. Ah, pues la externa. Ah, pues sí, no, adivinando sale fácil. En la capa externa es la que está completamente adosado al miocardio. Y el miocardio, pues, es el que contiene las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje están, por decirlo así, por encimita del miocardio. O sea, están bien en contacto con el endotelio, con el endocardio. Araujo, Claudia Romero Araujo, muy bien. Este, ¿qué tipo de epitelio es el endocardio? Epitelio plano simple. Epitelio plano simple. A ver, ¿en cuál de las tres capas? En la endotelial. En la endotelial, sí. Pero generalmente todo el endotelio, ¿qué tipo de epitelio es? Es Carla Lara, muy bien. Ajá. Mm, Les digo esto porque usaron dos literaturas. Por eso les pregunto, porque usaron dos literaturas. Hay una que habla que el epitelio lo maneja como un solo, perdón, el endocardio lo maneja como un único epitelio y otra que le pone así, como usted dijo, plano simple, eh, pero es la capa endotelial. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo lo clasifica? Alguien lo, El, porque se lo oí, epi- pero lo pregunto. No es el el, epitelio, no es el epitelio simple escamoso. Escamoso simple, correcto. Así lo clasifica Pues ahí como está. una sola estructura. Si lo tomamos como una sola estructura, es escamoso simple. Ok. Morejón. Morejón. ¿A quién le vas a dar punto? Ya tenés tú. Ah, ya tengo. Sí, ya tenés. A ver quién está. Tengo a Monterrosa, tengo a Eugenia, tengo a Christopher, tengo a Gabriela y a Germán. Monterroso. Monterrosa. No me extraño. Digamos, Eh, vamos a ver. Pues se me fue. ¿Qué tipo de fibras presenta? No, ¿qué tipo de agregados tisulares presenta el endocardio? Va? ¿Qué agregados presenta? El endocardio, por eso el endocardio es prácticamente endotelio. Ya hablamos que endotelio es el órgano más grande del cuerpo. La diferencia es que el endotelio en el corazón toma el nombre de endocardio, pero presenta unos agregados tisulares. ¿Cuáles son? Estamos hablando de un epitelio plano simple o escamoso simple, o sea, no tiene mayor cosa, pero en el endocardio presenta unos agregados tisulares. ¿Cuáles son? Fibras Sí. colágenas Fibras colágenas, ¿qué más? y elásticas. Fibras elásticas, ¿qué más? Am, tejido conjuntivo.
Laxo. Tejido conjuntivo, sí. ¿Qué más? Mm, ¿Mm? ¿Qué más presente? Ajá. células. Ya dijo la mayoría, pero yo lo considero como el principal, yo. Pero, ¿cuál falta? ¿Falta Son uno? células. ¿Perdón? Son células musculares No, lisas. no, 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 no. Ah, No. Fibras de Purkinje. No, porque no son parte de él. Él tiene contacto. Las fibras de Purkinje son del miocardio. Él tiene contacto, el endocardio tiene contacto con las fibras de Purkinje y pueden estar esas terminaciones involucradas en la capa interna. Sí, vean la subendocárdica, pero no es un componente de él. Entonces yo veo un componente propio de él. vasos Vasos sanguíneos, sanguíneos. sí, pero hay otro todavía más importante. Mm, una pista. Una pista, vamos a ver qué le pudiera decir. Una pista. El corazón, cuando presenta alteraciones de presión arterial, el corazón cambia su forma de trabajo. ¿Por qué lo hace? Un paciente con hipovolemia, un paciente que le acaban de pegar un plomazo y está botando sangre, el corazón va a cambiar su forma de trabajar. Un Para paciente que mantener está... la ¿Hola? regulación sanguínea, para mantener el flujo sanguíneo, ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste, Germán? ¿Cómo fue? para mantener una regulación sanguínea. ¿Qué tiene entonces, pues? Células Eh, endoteliales. no sé si se refiere a los anticoagulantes, No, las no, no. células, No, 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 bueno, no, estoy no, viendo no. entonces. Iba bien, iba bien. Mm, Tiene receptores a los cambios de volumen. ¿Se acuerdan ujú. cuando vimos cuello? Que hablamos de un lugar que estaba en la bifurcación de la arteria carótida común, cuando se dividía en carótida común interna y carótida común externa, había una partecita ahí que se llama seno carotidio. ¿Se acuerdan de eso? En el seno carotidio hay un sensor que nos identifica presión arterial, pero también identifica oxígeno. En el endocardio, eso es en el endocardio que está. Ahí porque lo vimos en cuello, hoy lo volvemos a ver aquí. Hay receptores a los cambios de presión. El endotelio es un receptor propio del endotelio, que en el corazón se llama endocardio. Hay receptores para la presencia de oxígeno y hay receptores para los cambios de volumen. El endotelio tiene esa capacidad de identificar que ha cambiado el volumen del paciente, que ha disminuido, por ejemplo. Entonces él va a bombear más rápido para mandar sangre. O si tiene muy poca concentración de oxígeno, igual va a bombear más la sangre, pero hacia el lado derecho para que se llegue a oxigenar más desde los pulmones. Entonces son receptores barométricos, ¿verdad? Que tiene que ver pues con la presión y receptores quimiotácticos que tiene que ver pues con los químicos como el oxígeno. Muy bien. Ajá, Germán, no es tu punto, es tuyo. Vamos a ver, según para estudio ya vimos que hay dos formas de ver el endocardio. Uno que lo explica en dos, otro que lo explica en tres. Ahora, según la ubicación del endocardio, hay dos tipos de endocardio. ¿Cuáles son? Según la ubicación del endocardio, hay dos tipos. ¿Cuál es? Porque si no me equivoco, en la literatura que utilizaron para hablar de endocardio explicado en tres partes, ahí habla de, según la ubicación, hay dos tipos de endocardio. Doctor, sería el endocardio que tapiza las aurículas y los ventrículos y el que tapiza las válvulas. Sí,
Pero ¿cuáles son los nombres? Porque tienen Ah, nombres. mural El y mural y valvular. el endocardio ¿Cómo es, valvular. Christopher? El endocardio mural y el valvular. Endocardio mural y endocardio valvular. Muy bien. Christopher, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que Ah, uno, pues, que uno tapiza lo que serían las aurículas y la ventrícula y el No, otro a la válvula. no, esa es una explicación per se, o sea, así se Las, sobreentiende. Yo digo, las fibras cartilaginosas que contienen. al interior de cada uno de ellos, pues, ¿en qué se diferencian? Y en la de las cámaras hay más presencia de fibras musculares y en las válvulas de fibras cartilaginosas. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo fue? A ver, ¿cómo fue? O sea, porque en el endocardio hay fibras cartilaginosas y hay fibras elásticas, perdón. Ajá, Entonces, en la de las cámaras serían mayor presencia de elásticas y en las válvulas mayor presencia de cartilaginosas. vamos a ver. No, 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 no es así, no es así. A ver, otra explicación. Veamos algo. Como hablaron de válvulas y hablaron bastante de válvulas ustedes, ¿cuál es la característica de las válvulas? Como una estructura importante del corazón. ¿Cuál es la eh, característica de las válvulas? que tienen cuerdas tendinosas y son me acabo de olvidar la palabra. Es que Otra cosa, había De valvas. otra cosa. ¿Tienen que fibras colágenas? No, no, no. Característica, cuando uno dice característica es algo que le sobresale. ¿Qué La cantidad sobresale? de las valvas. ¿Hola? La cantidad de las valvas. No, no. Característica de las válvulas cardíacas. ¿Que están tapizadas por endotelio? No, lógico, sí, están tapizadas por endotelio. No, es una característica que comparte con la córnea. Va. ¿Qué característica tienen en común la córnea con las válvulas? Va. mm, No, y de las tiro así porque ya vimos córnea. Ah, característica que también tiene el cristalino. Como Cómo se nutren. que recubre. Cómo se nutre la córnea, cómo se nutre el cristalino. Cómo se nutren los cartílagos. Y esa es ¿cómo se llama eso? Esa es la fisiopatología de la fiebre reumática que vamos a ir a hablar. sí. No, no les creo. Sinceramente no les creo. ¿O se acuerdan ustedes de alguna arteria corneal? ¿O de alguna arteria cristalinar? No sé, por ponerle nombre. ¿Ah? No, ¿Cómo creen que le llega sangre? ¿Cómo creen que le llega sangre a las válvulas cardíacas? Mediante los capilares. ¿Cómo le llega sangre a la córnea? Ok. ¿Ah? Por los grandes vasos. Miren, la córnea y el cristalino, para que no quiero que se queden con ese bache, la córnea y el cristalino se nutren gracias al humor acuoso.
¿ok? Porque son estructuras que no tienen vasos sanguíneos. Se llaman estructuras avasculares. Es más, en la córnea habían unas células que no me acuerdo el nombre ahorita, ya me voy a acordar, que tienen la capacidad de respirar. Esas células tienen la capacidad de absorber el oxígeno y transformarlo ahí en la córnea. Que no me acuerdo cómo se llaman ahorita, estoy queriéndome acordar. En las válvulas cardíacas pasa lo mismo. Ellas son estructuras avasculares, o sea, no tienen vascularidad. Ellas se nutren por difusión y la difusión de ellas viene gracias al endocardio. Entonces, el endocardio en las válvulas cardíacas es de doble capa. Esa es la característica. En las válvulas es de doble capa. Y en los muros no, es lo que han explicado ustedes. Entonces, en el endocardio hay una doble capa. Posible pregunta de examen. Si pues. Vamos a ver qué otra cosa me falta preguntarle. De las tres capas del endocardio, ¿cuál de ellas no está presente en las válvulas cardíacas? Esa es otra característica. De las tres capas, ¿cuál le falta? Por lógica se responde a la pregunta. La subendocárdica. ¿Por qué, Kevin? Esa es. ¿Por qué? Usa tu lógica. Porque no tiene contacto con el miocardio. Exacto. Porque en las válvulas no hay miocardio. No hay miocardio. En el muro sí. Por eso eran murales. En el muro sí, pero en la otra no hay. Muy bien. Ajá, Kevin. Le falta a Eugenia, a Gabriela. Sí, solo a ellos le falta. ¿A quién usted gusta, doctor? No, a esos dos puntos, pero ¿a quién? ¿Eugenia A Gabriela. o a Salgado? ¿O a nadie? Salgado. Ah, Salgado. A mí. A mí. Vamos a ver. Ya que hablaron de válvulas, ¿cómo es que se da el daño valvular por un problema en el endotelio? ¿Cómo es? ¿Por qué se da? ¿Por qué se daña una válvula? Porque si estamos hablando de que una válvula no tiene circulación, está difícil que se enferme. ¿Pero por qué se enferma? Por una infección. No, claro que por una infección, pero yo pregunto, ¿cómo logró enfermarse? Pues? ¿Cómo logró dañarse la válvula por una infección? Si ella no tiene circulación, difícilmente se va a enfermar por una infección, porque las infecciones viajan por el torrente sanguíneo o los linfáticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que una estructura que no tiene circulación, estamos diciendo que es avascular, o sea, sin vascularidad, ¿cómo es posible que se enferme? Por Si no tiene respiración. circulación. ¿Hola? Por respiración. No, 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 no. ¿Por qué? Eso se llama fisiopatología. O sea, ¿qué es lo que la causa? Pues chicos, me hablaron de fiebre reumática, hablaron de endocarditis, hablaron de un montón de cosas que tienen que ver Doctor, con infección. Ajá. no sería, usando lógica, no estoy muy seguro, Ah, pero sería como relacionado con la sangre que llega en la circulación menor y mayor. Mediante ese proceso, tal vez tenga algún roce directo con la válvula dale, pues, dale, y dale, pueda, seguirle poniendo. ¿Qué es lo que pasa? y tiene contacto directo con la válvula y esta empieza a afectarse, ya que la sangre que viene de la circulación menor viene con una severa infección
y esto puede traer una bacteria y puede infectar a la válvula. No sé. Por ahí vas, por ahí la llevas. ¿Verdad? La sangre está contaminada. Muy bien. Y hay el endotelio, el endocardio, tienen la capacidad de generar respuesta ante ese daño. Inmunocitos, llámense anticuerpos, prostaciclinas que tienen que ver con la inflamación, fibrina que tiene que ver con la cicatrización, se libera para atacar esa injuria. ¿Verdad? Cuando envuelven a ese daño, a esa bacteria, a ese lo que sea, ¿verdad? Los lugares por donde pasa la sangre, hay lugares donde se puede quedar estancada. Y esos lugares donde se puede quedar estancada se llaman válvulas cardíacas. Ahí se quedan. Y se van quedando poco a poco, y se crean unas cosas que se llaman excrescencias. O si no, también se le pueden llamar, tiene otro nombre, pero no lo recuerdo ahorita. Pero son como crecimientos. Serían, ¿Hola? No, no serían sé. estas. Son excrescencias, son elevaciones, son como costras, así se sobreentienden, como costras. El problema es que estas costras le van limitando movimiento a las valvas de la válvula cardíaca o no permiten un sellado de las válvulas cuando hacen su trabajo. Entonces son como excrescencias, ¿verdad? Las que se crean. A ver, Kevin. Ah, Eugenia falta. Entonces, cuando hablaron de fiebre reumática, porque, no vaya, pero otra pregunta, ¿cuáles son los principales patógenos involucrados en este problema ¿cómo se llama? De valvulopatía por una endocarditis? ¿Cómo se llaman esas bacterias? Con nombre y apellido. No me van a decir bacterias, virus, no. Nombre. Staphylococcus aureus. Estafilococo Aureus. aureus. Estafilococo aureus. ¿Cuál otro? Streptococcus viridans. Sí, ese es uno, pero hay una familia extensa. Streptococo. Streptococcus pneumoniae. No, también es una. Que esos ya tienen un porcentaje cada uno, pero hay una familia completa. Streptococcus mutans. No, y me siguen poniendo familia. No, ¿cómo se llama la familia completa donde están todos esos estreptococos? Ah, Los estreptococos tienen que ver con infecciones respiratorias. Estreptococos del grupo. viridans. Estreptococos del grupo A o del grupo B. Va. Desde la Estreptococos del grupo A. Van dos. ¿Cuál falta? Ya me dijeron las bacterias. Me falta uno. Falta un hongo. Va. ¿Cómo se llama el hongo? Candida. Candida albicans. Ese es el nombre del hongo. Candida albicans. Había otra que se las quiero preguntar porque es pregunta de examen y ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Cómo es la fiebre reumática? ¿Por qué la fiebre reumática?